Hoy vamos a tocar un tema muy bonito. Vamos a estar compartiendo sobre la misericordia. ¿Qué es misericordia? ¿Qué entiende usted por esta palabra, hermano? Misericordia. Misericordia es concordar con la miseria ajena, es tener empatía, es poder sentir lo que otros sienten, ¿no? Es como ponerse en el lugar de aquel que sufre, de aquel que está padeciendo algún tipo de sufrimiento, alguna necesidad. Eso es misericordia. Amén. Y vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Proverbios capítulo 11, versículo 17. La misericordia no es solamente sentir, porque muchas veces podemos sentir pena por alguien que sufre, alguien que está padeciendo algo, y sin embargo no hacer nada por ello. Misericordia no es solamente sentir pena por algo o por alguien. Misericordia es actuar. ¿Entiende? Es actuar. Practicamos misericordia ya cuando actuamos. Porque de lo contrario simplemente sería tener pena. Cuando sentimos pena por alguien no es misericordia. Misericordia es concordar con la miseria ajena y actuar en favor de aquel que necesita de ayuda. ¿Qué sería lo opuesto a misericordia? ¿Qué dice? ¿Qué sería la palabra opuesta a misericordia? La crueldad. Una persona misericordiosa es alguien que se compadece, alguien que siente pena, concuerda con la miseria ajena. El hombre cruel no le importa el dolor ajeno, no le importa hacer sufrir, no le importa el dolor. Entonces, ya saben, la palabra opuesta a misericordia es crueldad. Por eso dice ahí en Proverbios 11:17, dice: a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel atormenta su carne. Entonces entendemos que la crueldad es lo opuesto a la misericordia. Y note bien que ser misericordioso es algo que nos hace bien a nosotros mismos. Hace bien a su alma el hombre misericordioso. Es saludable, es sano, es bueno ser personas empáticas, personas que no somos indiferentes al dolor ajeno, sino que nos identificamos, que sentimos con lo que sienten otras personas que están padeciendo. De alguna forma eso nos hace bien a nuestra alma. Hasta los psicólogos recomiendan a personas que están pasando depresiones, están sufriendo mucho, ayude a otras personas. Porque la misericordia de alguna forma nos hace olvidarnos de nuestros problemas para pensar en los problemas de los demás. Y eso es bueno, eso es amor. Y cuando alguien se empieza a ver las necesidades de los demás, te das cuenta que tus problemas llegan a ser pequeños comparados a los de los demás. Y es por eso que es saludable ser una persona misericordiosa. Como dice ahí, a su alma hace bien el hombre misericordioso, ¿no? Entonces cuando, por decir, los psicólogos aconsejan, ¿no? Cuando una persona está muy sufrida, vaya a un asilo de ancianos, a un hogar de niños, a un centro de rehabilitación, ayude al necesitado, haga algo por los demás. Y esa es una forma de terapia para el alma de estas personas, ¿no? Cuando hacemos algo en favor. Hay alegría cuando somos misericordiosos, cuando usted le lleva de comer a una persona que no tiene para comer, cuando usted está ayudando y te das cuenta que otros sufren mucho más que tú, ¿no? Entonces hace bien a su alma. Más el cruel, el hombre duro, el hombre que no se importa del dolor ajeno, que dice, atormenta su carne. En realidad, esas personas que parecen muy duras, que parecen muy malas,
crueles, que no sienten lo que los demás sienten, ellos mismos están sufriendo. A veces podemos decir, qué hombre malo, qué hombre malo. Sin embargo, él está atormentando su carne, dice ahí. ¿No? La falta de misericordia, ser personas duras, es como que la crueldad que ellos hacen, su indiferencia, su maldad, vuelve para sí mismo. No hay alegría de ser crueles, pero sí hay alegría de ser misericordioso. Amén. La misericordia es una manifestación del amor. Estuvimos hablando las semanas pasadas sobre qué era el amor, ¿no? Y el amor es Dios. Dijimos claramente, la Biblia lo dice, que toda fuente de amor viene de Dios. El hombre ama porque viene de Dios, y cuanto más cerca está de Dios, más ama. Cuanto más lejos el hombre se aleja de Dios, menos amor tiene. Y como la misericordia es una expresión del amor, entonces podemos decir que Dios es amor, por tanto Dios es la fuente de toda misericordia y de Dios viene la misericordia. De alguna forma, el amor de Dios nos lleva a ser misericordioso, porque ese es el carácter de Dios. Dios ama. Y porque Él ama, Él es misericordioso. Entonces, toda persona que ama también va a ser como Dios. Va a aprender a ser un hombre misericordioso. Difícil que usted diga, yo amo a Dios, pero sea un hombre cruel, un hombre duro, un hombre que no tiene misericordia. Entonces, usted realmente no conoció el amor de Dios. Puede tener una religión, de eso vamos a hablar después. Pero si no tiene misericordia, usted realmente no conoció el amor de Dios. Una manifestación del amor es la misericordia. Amén. 2 Corintios 1:3. La misericordia, la fuente de la misericordia viene de Dios. Especialmente cuando hemos experimentado la misericordia de Dios en nuestras propias vidas, entonces también aprendemos a ser misericordiosos con los demás. Gloria a Dios. Que este equipo tenga misericordia de nosotros. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre que dice ahí, de misericordia y el Dios de toda consolación. Entonces, si hay alguna consolación, si hay misericordia, es porque viene de Dios. Entonces, cuanto más alejada está una persona de Dios, menos misericordia tiene, más cruel se vuelve. Y es por eso que Satanás, que es lo opuesto a Dios, es cruel. El diablo no tiene misericordia, no conoce esa palabra. El diablo puede, la persona estar sufriendo y él hace del árbol caído leña y lo destruye sobre el dolor. Él no tiene misericordia. El diablo y los demonios son así. Pero nuestro Dios es lo opuesto. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por eso que toda persona que no actúa con misericordia es una persona que no conoce a Dios, y al alejarse cada vez más de Dios se va a ir volviendo cada vez más cruel, más cruel, más cruel. Porque se va a ir pareciendo al diablo. Así es como funcionan las cosas. Romanos 1:28. La crueldad es el fruto del alejamiento de Dios. La misericordia viene de Dios y es una manifestación de estar cerca de Dios y del amor de Dios. La crueldad es una manifestación del alejamiento de Dios y estar lejos de Él. Y así los hombres que se van alejando de Dios se van volviendo cada vez más crueles. Por ejemplo, los maridos. Muchas veces hay maridos crueles con sus mujeres. Y esta mañana la palabra es para todos. Porque en esta carne, el hombre que no está buscando de Dios es cruel.
Fíjense que los niños son crueles, hacen bullying y no les importa, porque eso viene de la distorsión de su naturaleza corrompida. Por eso es que el hombre carnal, el hombre que no tiene una vida en el espíritu, por naturaleza es cruel. Usted puede decir, yo no soy cruel. Muchas veces lo somos, a veces sin darnos cuenta. Muchas veces somos implacables, duros. ¿Cómo tratas a tu mujer? ¿Eres misericordioso o eres cruel? ¿Sabes? Cuando tú refriegas los pecados pasados, tú eres cruel. ¿Te acordás que me hiciste? Y bla, 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 bla. Y sigues actuando con crueldad. Cuando no perdonas de corazón, tú eres cruel. Vas lastimando. Y la persona está sufriendo. Pero como está la dureza del corazón, no le importa. Y así como muchos maridos tratan con crueldad a sus mujeres. Y esa mujer está sangrando por dentro, pero él la sigue estropeando, la sigue estropeando, la sigue estropeando. ¿Por qué? Porque es cruel, porque le falta el amor, la misericordia de Dios. Podemos ser crueles con nuestras esposas o viceversa, mujeres crueles con sus maridos. Jefes que son crueles con sus empleados, duro. Ahora, hay una diferencia entre tolerancia y permisivo. Son dos cosas diferentes que tenemos que entender. Amén. Porque ahí es donde también puede haber un desequilibrio y la persona decir, no, yo soy misericordioso y por eso permito que mi hijo se drogue en mi casa y permito que mi pobre marido borracho haga lo que él quiera porque yo no soy duro, no soy cruel. No, eso no se llama misericordia, eso se llama permisividad. Y en nuestro hablar se llama alcahuete. Otra cosa, eso no es ser misericordioso. Más bien, creo que cuando no tratamos con dureza el pecado, es falta de misericordia, porque no te duele que esa persona se eche a perder. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tolerante y permisivo? Cuando somos tolerantes, somos flexibles. ¿Entiendes lo que es ser flexibles? O sea, no somos perfeccionistas, llamémoslo así. ¿Entiendes? Hay un cierto margen de tolerancia, de ser un poco flexible, ¿no? Algún motivo, pastor, no pude llegar, o el profesor, el alumno por algo. No, usted llegó 1 minuto tarde, no, 0, aplazado. Eso es ser intolerante, ser perfeccionista. Ahora, tenemos que ser tolerantes, pero no permisivo. O sea, si algo está mal y lo corrijo, y mejor si con dureza, porque a veces la persona no reacciona y tengo que hacerlo reaccionar. Jesús sacó chicote y dice que Él es la fuente de toda misericordia. Y Jesús trató con dureza el pecado de los fariseos, porque los fariseos eran duros. Entonces Él trató con dureza con ellos. Pero a los pecadores Él tuvo misericordia, ¿no? Cuando venían quebrantados, llorando. No, prostituta, apartate que me estás enjuagando mis pies, podía decir, ¿no? No, y la prostituta lloraba a sus pies y enjuagaba sus pies y el Señor la perdonó. Y no, eso es ser misericordioso. Vete y no peques más. Eso es ser misericordioso. ¿Estamos entendiendo entonces las diferencias? Ahora, ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo es que nosotros podemos ser personas misericordiosas? Cuando hemos experimentado la misericordia de Dios. Todo aquel que ha venido a Cristo ha experimentado la misericordia de Dios. En realidad, la misericordia de Dios se activó a partir desde que Adán y Eva pecaron. Es consecuencia del pecado, la misericordia. Emana del carácter de Dios, que es amor, entonces emana la misericordia.
Todos hemos pecado. ¿Quién no ha pecado aquí? A ver, que tire su primera Biblia, dice, ¿no? Que tire su Biblia. Todos hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, todo aquel que vino a Cristo recibió la misericordia de Dios. Y eso es lindo, ¿sabes? Cuando tú has entendido y has recibido la misericordia de Dios, tú con más facilidad tendrás misericordia de los demás. Sentirás compasión por aquel que está en el pecado, que está perdido, que está camino al infierno, aquel que no conoce a Cristo. Tú sentirás las mismas misericordias que Dios tuvo para contigo. Es imposible que tú hayas venido a Cristo, Señor, ten misericordia de mí, sálvame mis pecados, perdóname. Y después tú tengas una actitud indiferente al sufrimiento de los pecados ajenos. ¿Sabe? Lo que nos impulsa a evangelizar, lo que nos impulsa a servir a Dios es la misericordia. Yo experimenté la misericordia de Dios para con mi vida. Él tuvo compasión de mí. De hecho, yo llegué al Señor por causa de un pecado. Y en lugar de muerte, Él me dio vida. Me arrepentí de mi vida pasada, me arrepentí de mi pecado. Y Él tuvo misericordia, me libró de mi pecado y me dio vida. ¿Entiendes? Entonces, cuando experimentamos la misericordia, entonces aprendemos a ser misericordiosos. En Romanos 1 dice, y como ellos, ¿qué pasa cuando el hombre se aleja de Dios, se aleja de la misericordia de Dios y se va haciendo cruel? Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios les entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. No tomaron en cuenta a Dios, dicen otras versiones. ¿Qué pasa cuando el hombre no se importa de Dios, se aleja de Dios? Entonces él empieza a vivir lo opuesto a Dios. Sigamos. Estando atestado de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios y de contiendas, de engaños, de malignidades. Siga, todo esto se va, el hombre se va llenando de pecado cuando se aleja de Dios. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Siga. Necios, desleales, y por último dice, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces los hombres que se alejan de Dios se van volviendo cada vez personas implacables, duras, se llenan de pecados, de fornicación, se vuelven sin misericordia, consecuencia del alejamiento de Dios. Amén. Entonces hay maridos crueles, jefes crueles, hay hijos crueles con sus padres, que a veces hacen sufrir, especialmente cuando caen en los vicios, ¿no? Hijos que no les importa que sus madres sufran, lloren, se vuelve, ¿sabe? Cuando el hombre se aleja de Dios y se va volviendo todo lo que hemos leído acá, el hombre se vuelve cruel porque su corazón se hace de piedra, insensible. No solo es indiferente al dolor ajeno, sino que también lo provoca sin mayor conciencia de que está haciendo sufrir. Y así muchos hijos, ¿no? Por tu culpa estoy en la droga, quédate qué, y las chantajean a la. Yo he visto cómo llegan las madres, hermano, totalmente deshechas, y cómo los hijos son crueles cuando están en el vicio. Roban a sus propios padres y no les importa lo que al padre le costó un montón de sacrificio, esfuerzo. No sienten, no es con ellos, no saben lo que es el sacrificio, o sea, no se ponen en el lugar de esa pobre madre, o sea, es su propia madre, pero le roban, la chantajean, la manipulan. El corazón del hombre se vuelve cruel, duro, por su dureza y su alejamiento de Dios. Los maridos se vuelven crueles con sus mujeres, la pobre mujer, esposa, sangrando, y el marido infiel, sacando la plata para dárselo a otra familia, en vez de, no le importa si sus hijos no tienen para comer, se gastan la plata en la borrachera.
¿Dónde queda la misericordia? ¿Cómo puede el hombre volverse tan duro y ser tan insensible al dolor, ni siquiera ajeno de su propia familia muchas veces? Porque el hombre que se aleja de Dios se va volviendo una piedra. Misericordia, ¿no? Y es verdad. Y es realmente la falta de misericordia es una consecuencia total del alejamiento de Dios. Y otros padres también que a veces son abusivos, que les dan huasca a los hijos sin medida. Una cosa es disciplina y hay que disciplinar a los hijos. La Biblia dice, con varita hay que darle. Pero otra cosa es venganza, otra cosa es darles paliza, otra cosa es hijos, padres que no tienen misericordia, como decíamos, que no les importa gastarse la plata en borrachera, en los amigos, mientras los propios hijos a veces no tienen ni para comer. Otros novios que son crueles también, ¿no? Que juegan con los sentimientos de las chicas, ¿no? No les importa ser infieles, no tienen compromiso. ¿Cómo el corazón humano puede volverse tan duro, hermano, y tan insensible al dolor ajeno? No solo insensible, sino todavía producir el dolor sin la más mínima remordimiento, llamemos, ¿no? Hacen crueles, como decíamos, atormenta su carne, dice el cruel. Pero hay mucha gente cruel, que no tiene misericordia, que trata con dureza, indiferente, que hace sufrir sin sentir lo que los demás están sintiendo, no les importa, se endurecen. Y así como el pecado hace con que el hombre se endurezca. Abra su Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Y es que la crueldad, el pecado, una de las características del pecado es que él tiene ese poder de endurecer el corazón humano y volverlo cada vez más insensible. Y es la consecuencia del alejamiento de Dios. Porque se van volviendo cada vez más opuestos a un Dios misericordioso. Y es por eso que todo hombre que se aleja de Dios cada vez se parece más al diablo. Crueles, mentirosos, asesinos, todo lo que es el diablo. Y es por eso. ¿Pero por qué Dios manda a la gente al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno. La gente quieren seguir al diablo, van a terminar con él. Encontraron ahí Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ahora cuando venimos a Cristo, venimos así. Éramos duros, éramos malos, egoístas, indiferentes. Solo nos importaba a nosotros mismos, no nos importaba el dolor ajeno, no nos importaba hacer sufrir. Solo nos importaba satisfacernos a nosotros y siempre nos poníamos de víctima. Es que yo, y hacíamos sufrir por la dureza de nuestro propio corazón. Pero qué lindo es cuando viene Cristo a nuestras vidas, hermano, y nos muestra nuestra condición pecaminosa, y nos muestra nuestra realidad, y nos muestra que realmente hemos sido duros, malos. Por eso es que todos, hermanos, un día, cuando venimos a Cristo, hemos experimentado la misericordia de Dios. Porque todos fuimos malos, todos ya fuimos duros de corazón, todos ya fuimos crueles en algún momento de nuestras vidas, fuimos egoístas, fuimos indiferentes al dolor ajeno. Pero cuando viene Cristo, mire lo que Él hace. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Cuando venimos a Cristo, Él nos quita ese corazón duro. Cuando de corazón nos arrepentimos y reconocemos nuestras maldades, Él cambia ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne que ya siente, que ya no es indiferente, que ya no quiere hacer sufrir a los demás, que ya no es egoísta. Por eso, como yo decía la semana pasada, el que ama cumple toda la ley, porque cuando uno ama, tiene misericordia, tú no haces sufrir a los demás, tú no robas, no mientes, no eres infiel. ¿Por qué? Porque hay amor. En el amor se cumple toda la ley, porque ese amor te lleva a ser misericordioso y tú no quieres ver sufrir a las personas. Pero cuando no amas, cuando no tienes a Cristo en tu corazón, eres duro, eres egoísta,
No te importa el sufrimiento ajeno. No te importa hacer sufrir a tu mujer siendo adúltero, siendo infiel. No te importa hacer sufrir a tus hijos o a tu familia, peor a otro. Me acuerdo en carnaval, en ese tiempo era más grave el carnaval. Gracias a Dios está cambiando nuestra sociedad y gracias al Evangelio. Pero en ese tiempo, los 3 días de carnaval, las comparsas salían a beber, a andar por todo el centro de la ciudad. Y cada comparsa tiene su comparsa enemiga. Yo tenía mi comparsa y teníamos otra comparsa enemiga. Llegaba el tercer día, te encontrabas con la otra comparsa y ya era automático. Las mujeres ya se ponían a un lado. Y ahí te ponías a pelear contra otra comparsa que no sabes su nombre, no sabes si es pariente tuyo. Y te pones a pelear porque tiene un color de casaca y tú porque tienes otro color de casaca. ¿Qué estupidez más grande? Ni los animales hacen eso. Los animales se pelean por su territorio, por su hembra, pero ahí peleábamos porque este es de un color y yo de otro, nada más. Y es que realmente el mundo te endurece, el pecado te vuelve cruel, no te importa. Y en lugar de tener pena al que se le está pegando, dale, qué bien, qué peleanga, ¿cómo le diste? Eso no es así. ¿Cómo realmente el diablo va formando a la gente dura, cruel, sin misericordia? Y a nadie no siente. Todavía se complacen y se alegran del sufrimiento ajeno. Tan terrible es la condición del pecado. Y es por eso que dice que teníamos corazón de piedra, pero cuando viene Cristo, Él va a quebrar esa piedra que había en nuestro corazón y nos va a dar un corazón sensibles, misericordioso, porque hemos experimentado la misericordia, porque hemos reconocido nuestros pecados y Él cambia ese corazón. Ese es el Evangelio, hermano, ese es Cristo. ¿Quién puede cambiar un corazón de piedra sino Cristo? Amén. Solo Él, a Él toda la gloria, que tuvo misericordia de nosotros y nos cambió este corazón de piedra que todos un día teníamos. Amén. Es maravilloso el Señor. Solo Él puede hacer esta obra, hermano. Nadie más puede cambiar estos corazones de piedra. Solo Cristo. Amén. Interesante ver en la rehabilitación. Y en el vicio no hacían caso a nadie, ni a los padres, ni a nadie. Después van al centro y Dios los cambia y ahora son obedientes, ¿no? Se vuelven obedientes, se vuelven mansos, misericordiosos. O sea, esa obra maravillosa que Dios hace. Es tan hermoso ver esa transformación de corazones duros ahora en corazones de carne, sensibles, que ahora predican, ahora oran, ahora ayunan, ahora, porque Dios cambia el corazón endurecido. Amén. A Él sea toda gloria y honra por lo que el Señor hace. Ahora, hay 2 maneras de quebrar este corazón de piedra. Jeremías 23, 29. Y Dios usa una de estas 2. Y Él va a trabajar con los corazones humanos y va a utilizar una de estas 2. Dice, no es mi palabra como fuego, como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si hemos sido o todavía tenemos un corazoncito poco misericordioso, la palabra nos ayuda, ¿no? Es tan lindo quebrantarse con la palabra, es tan lindo cuando Dios te habla. Por eso es bueno atender en los cultos. Porque cuando tú prestas atención en el culto, tú puedes reconocer, Dios te habla de alguna forma las áreas que están endurecidas para ablandarlas. Amén. De eso se trata. Por favor, si puedes salir afuera, por favor. Tenga misericordia de nosotros. El niño puede llorar afuera, no hay problema, pero nos va a estorbar a todos el culto. Por favor, los ujieres, díganle que salga afuera. Después que calme el niño, vuelve a entrar. Hay toda una lucha cuando hay culto. Hay clases para niños, por si no lo sabías, niños cunas ahí. Hay profesoras que cuidan. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces,
La mejor forma de ablandar los corazones es a través de la palabra. ¿Ya? Deje que la palabra entre y te muestre las áreas que tienen que ser cambiadas y déjese quebrantar. Y es por eso que muchas veces venimos al culto y después sentimos el Espíritu Santo nos hace llorar, nos quebranta, porque está ablandando la piedra que había ahí adentro. De repente esta mañana Dios te está hablando y te has dado cuenta que realmente has sido cruel con tu mujer o con tu marido, o que todavía eres endurecido en ciertos aspectos de tu vida, ¿no? Eres muy indiferente al sufrimiento ajeno. Una muestra de que ya la misericordia creció en tu vida es que tú vas a predicar la palabra. La mayor muestra de misericordia es llevar el evangelio. Porque el mundo necesita la misericordia, está perdido, está camino al infierno. Y cuando tú has experimentado esa misericordia, tu propia salvación, entonces tú tendrás misericordia y predicarás todo el tiempo porque no quieres que la gente se pierda. No serás indiferente a lo que le espera a esas personas si no se arrepienten. Entonces, la palabra es la mejor forma de quebrar la piedra. Pero cuando no quiere la persona quebrarse por la palabra, va a tener que ser quebrada por el sufrimiento. Abra su Biblia en Levíticos 26, 19. Es mucho mejor ser quebrantado por la palabra. Por eso que el sufrimiento no es tan malo como parece, porque el sufrimiento ablanda el corazón. De hecho, es por eso que las personas no quieren convertirse. La mayoría, y te puedo decir que casi todos los que estamos aquí hemos llegado por algún sufrimiento. Porque nuestro corazón era duro y si no era por el sufrimiento nunca hayamos llegado. Damos gracias a Dios por el sufrimiento, porque eso nos atrajo a Él y nos ablandó el corazón. Quebrantaré la soberbia de vuestra fortaleza y tornaré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como metal. Amén. Entonces Dios quebranta la soberbia a través del sufrimiento. Amén. Bien, entonces ya hablamos sobre la crueldad, es lo opuesto a la misericordia. Que Dios nos ayude cada día a ser cada vez menos crueles, menos indiferentes y nos haga cada día más como Él. Personas misericordiosas. ¿Eres tú misericordioso? ¿Ah? ¿Sabe qué? Mayormente cuando se trata de que nos ayuden y tengan pena de nosotros por alguna necesidad, por favor, ayúdame. O a veces cuando venimos a Dios, Dios, ten misericordia de mí, perdóname, ayúdame. Pero cuando otros nos piden misericordia, a veces no actuamos, ¿entiendes? Somos fáciles para pedir misericordia, pero a veces duros para dar misericordia. Siempre que el dolor está en nosotros, clamamos por misericordia, pero cuando el dolor está en otro, a veces somos indiferentes. Entonces, no somos muchas veces misericordiosos. Y mucho más cuando se trata del perdón, ¿no? Señor, perdóname, por favor, perdóname. Pero ya fallaste 10 veces, dice el Señor. Pero igual perdóname 11, Señor. Ya va 70, ya va 69, pero dijiste 70 veces 7, Señor, dice, ¿no? Y empezamos a negociar con el Señor. Y el Señor, que es tan bueno, te vuelve a perdonar, te vuelve a restaurar, porque Él es tan misericordioso, ¿no? Porque ese es Él, es su carácter. Dios no hace del árbol caído leña. Él siempre va a estar para levantarte. Él siempre te va a amar aunque peques. Pero tú sufres por tus pecados y vas a tener consecuencias por tus pecados. Pero Dios siempre va a estar ahí para ayudarte. No peques, pues. ¿Para qué vas a estar sufriendo? Pero aún así, si pecas, Dios, que tiene misericordia, te perdona, ¿no? Pero cuando otro se trata de perdonar el pecado de otro, pero ya te perdoné 3 veces y uno volvés a hacer lo mismo. Pero cuando eres tú la que está pidiendo misericordia, ¿cómo actúas? Pero cuando es otro quien te pide misericordia, ¿no? A veces has prestado un dinero y nunca me pagas y somos duros. ¿Y qué cuando tú pides prestado y no tienes para devolver? ¿Sabe? Hay una regla que de la misma forma como tú actúas con los demás, así será tu trato. Por eso es que no es negocio no ser misericordioso. ¿Sabe por qué?
porque todos fallamos. A mí nunca me ha gustado ser duro, porque sé y reconozco que soy un hombre imperfecto y que fallo y que siempre dependo de la misericordia de Dios. Y sé que si yo soy duro, Dios va a tratar con dureza conmigo. Y yo no quiero, porque sé que soy un hombre imperfecto como cualquiera y requiero la misericordia. Entonces mejor tratemos con misericordia a las personas para que también recibamos misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 4, mire qué dice. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Me equivoqué el versículo, debe estar por ahí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. A ver si me ayudan, por favor. Ahí, es el 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿cuántos quieren alcanzar misericordia? Sea misericordioso, pues. Sea misericordioso. ¿Entiende? Abra su Biblia allá en Santiago capítulo 2, versículo 13. Por eso me equivoqué, para ver cómo me iban a juzgar. Estoy bromeando. ¿Encontraron? Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia vence el juicio, dice en otra versión. Se gloría contra el juicio. La misericordia vence el juicio. Entonces, el juicio que tú vas a tener, ¿sabe cuál es la regla con la que vamos a ser juzgados? La misma regla que tú te has puesto. En realidad nos vamos a juzgar a nosotros mismos. Qué tremendo eso. ¿Lo sabía eso? Porque todos vamos a pasar por juicio. Y la regla con la que voy a ser juzgado va a ser la que yo establecí aquí en la tierra, juzgando a los demás. La manera en que yo juzgué a los demás es la manera en que yo seré juzgado en el cielo. Si yo fui duro, implacable, cruel, así Dios tratará conmigo. Si yo fui tolerante, misericordioso, paciente, también Dios tratará conmigo. Eso lo dice ahí clarito, porque juicio sin misericordia será hecho aquel que no hiciere misericordia. Amén. ¿Cómo quieres ser tratado en el juicio? ¿Cómo tratas a las personas? Mateo 7:2 nos dice esto mismo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, seamos misericordiosos para que así Dios sea con nosotros allá. Mateo 18:32. Ahora, lo que hablábamos hace rato, el tema del perdón, ¿no? Tenga paciencia con las personas. Tenga paciencia con las, ¿sabe? A veces nos convertimos y queremos que las personas cambien así de un día para otro. Y sin embargo, cuando tú te convertiste, Dios tuvo paciencia y te fue mostrando de a poco las cosas y fue tratando con paciencia, con amor. Pero a veces ya nos convertimos y nos volvemos religiosos, juzgadores, ¿no? Y al ratito estamos condenando a las personas, mandándolas al infierno porque escuchamos, ¿por qué escuchas música mundana? Y estamos, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? La Biblia dice aquí, la Biblia dice allá. ¿Acaso Dios trató así con nosotros cuando nos convertimos? Él nos fue mostrando de a poco las cosas, ¿o no fue así? Y ahora queremos que las personas de un día para otro entiendan todo lo que el Señor a veces tardó años para que tú lo entiendas. Y empiezas a juzgar y a condenar. No, ¿sabe? Si usted quiere que alguien cambie, no lo juzgue, ámelo tal y como él es. Dice, si usted tiene su marido que no es cristiano, no se ponga a juzgarlo, gánelo sin palabra. ¿Sabe? No hay mayor poder en el universo que el amor. No se ponga a juzgar a esa persona. Es que vos deberías ser como el pastor, como el hermano. Peor a comparar. ¿Entiende?
téngale paciencia, téngale misericordia, ore. Y la mejor forma de ganarlo es demostrando amor. ¿Tu marido no es cristiano? ¿Sabe cómo lo vas a convertir? Hágale cenita. Recíbalo con un beso. ¿Y esta qué le pasó? Va a decir. No que usted lo recibe con bibliazos, a versiculazos. Cuando te hable tontera, a palabras necias, oído sordo, no responda. Por eso dice, gánenlo sin palabras. Ámelo así como Él es, porque Dios nos amó a nosotros con todos nuestros pecados. Y el amor de Dios nos conquistó. No fue el juicio, no fue juzgándonos que conocimos que Dios nos conquistó. Fue el perdón de Dios, fue la misericordia de Dios lo que nos conquistó. Lo mismo va a ser con tu esposo, con las personas. Demostrémosles amor y misericordia y ellos van a conocer a Dios. Que juzgándolos, que condenándolos, acéptalo como está y ten paciencia. Ten misericordia hasta que poco a poco esas personas entiendan. Ore. Pero ame a la persona incondicionalmente. Si no vas a la iglesia, no te quiero. Si no haces esto, no te quiero. No. Dios nos amó así y tuvo misericordia de nosotros. ¿Sabes qué? Cuando aprendes a tener misericordia, en lugar de enojarte con el que falla, más bien le tienes pena. Le tienes pena, ¿no? Que habían 3 borrachitos, ¿no? Ya les contaba esa historia, ¿no? Mi esposa su esposa era una X religión, no era cristiana, la otra también. La mía es terrible mi esposa, el otro dice, la mía peor. Y el que tenía mujer cristiana dice, no, mi esposa es un amor, dice, ¿no? Bueno, y van a probar y se van a la casa de uno, llegan y ahí la esposa saca las charolas y le pega y los corre. ¿Verdad? Terrible tu mujer. Se van a la casa del otro igual. Y cuando llega la cristiana, bueno, ¿cómo está? Y los recibe y los atiende. Y se sorprenden pues los otros dos. Y cuando se va el esposo le dice, oiga señora, pero ¿cómo usted lo atiende así a su marido? Le dice, si somos así, borrachos. No, lo que pasa es que el pobre se va a ir al infierno y allá se va a quemar toda la eternidad. Por lo menos aquí que no sufra tanto. Yo sé que no es tan sencillo así. Yo sé que soportar a un borracho es difícil. Pero lo que quiero decir que tengamos paciencia, tengamos misericordia. Eso no significa que vas a permitir que te pegue, te golpee. No. Y que también si tu marido es adúltero, tú te hagas ya dijimos, eso es ser permisivo. Te separas, bueno, mientras no dejes a esa tu amante, no vas a tener relación conmigo, no. Tienes que darte tu lugar y tu valor, pero saber cómo tratar, ¿no? Tener paciencia, tener misericordia, ¿no? Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siga. Está hablando del perdón. No está probando nuestra paciencia. ¿Funciona o no funciona? Ya. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Como te dije, a veces cuando se trata de nosotros, y Dios perdóname, pero cuando se trata de nosotros perdonar a los demás, no actuamos de la misma forma. ¿No ve? Somos duros, implacables. Pero Dios tuvo misericordia, entonces Él espera que de la misma forma que Él tuvo misericordia de nosotros, también nosotros tengamos paciencia con las demás personas. Esperemos hasta que, y si nos piden perdón, perdonemos. ¿No? Es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 1:3.
5, al 5. Ahora, Dios es Dios de misericordia y de consolación. Él tiene pena de nosotros. Él sufre cuando nosotros sufrimos, ¿sabías eso? Pero hay cosas que tenemos que entender. Pero si Él tiene todo el poder para sanarme o hacer que esto cambie, ¿y por qué Él si dice que me ama? Y empezamos a juzgar a Dios. Pero hay ciertos principios que ustedes tienen que entender. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias quedan en la mayoría de los casos. Dios perdonó a David, pero las consecuencias las sufrió. Y muchos sufrimientos que a veces tenemos no es porque Dios no quiera quitarlos, porque a veces son consecuencias de nuestros pecados. Y en lugar de juzgar a Dios, tenemos que decir, amén, es lo que yo hice, yo lo merezco. Es verdad, o sea, no es que Dios no tenga misericordia, no, es simplemente que son leyes espirituales que Dios deja las consecuencias del pecado. Pero Él tiene misericordia porque nos perdona, no nos juzga. Una vez nos arrepentimos, no vamos a ser juzgados por esos pecados por los cuales te has arrepentido. Pero sí las consecuencias las vas a vivir a veces aquí en la tierra. Segunda de Corintios dice, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordia, el Dios de toda consolación. Siga, porque a veces Dios permite que suframos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia, con la consolación con que nosotros somos consolados de Dios. ¿Sabes? Podemos sacar provecho del sufrimiento. El sufrimiento ablanda nuestro corazón y al mismo tiempo nos ayuda a ser más empático con el que sufre. Cuando tú has sufrido algo, sabes lo que se siente y puedes consolar. Por eso es que mayormente los ministerios donde Dios nos quiere utilizar es en el área donde nosotros ya sufrimos. Es muy probable que todos los rehabilitados Dios los utilice en esa área. Si tú tuviste hijos en las drogas, tú puedes comprender a otra madre que pasó por lo que tú ya pasaste, está pasando por lo que tú pasaste. Si tú perdiste un hijo, tú puedes entender a otra madre que pierde un hijo y consolar con las mismas consolaciones con que tú fuiste consolado. Entonces, cualquier sufrimiento que tú estás pasando hoy, no lo tomes para mal. En el futuro te va a servir, porque con esta consolación con que hoy el Señor te consuela, tú vas a consolar a otros el día de mañana. ¿Me entiendes? Quizás te abusaron, quizás, no sé, habrás pasado cualquier desgracia y tuviste que pasar procesos de sanidad y de consolación. Y Dios estuvo y ha estado contigo y está contigo en sus procesos de consolación, pero Dios usa personas también para consolarte. ¿Y a quién va a usar? A las personas que han pasado lo que tú estás pasando. Y es por eso que normalmente los ministerios son así. Dios te va a usar en el lugar donde tú ya viviste, las cosas que tú ya viviste, pasaste. Amén. Por eso es que cuando recibimos misericordia, consolación, después esto sirve para ser misericordioso con otro y ya no ser tan indiferente. Yo por decir, cuando me convertí lleno del Espíritu, joven, y entonces todo lo hacía espiritual. Y si una persona pasaba una depresión, demonio, y al ratito, ¿no? Pues porque no se convierte, porque esto, ¿no? Y después de 5 años cristiano, me tiró el Señor 1 año de depresión. Llorar desde la mañana hasta la noche y siendo cristiano. Y ahí entendí lo que es las heridas interiores, que no todo es demonios, que hay heridas que quedan desde la niñez, el rechazo, y todo lo que es el alma. Una cosa es el espíritu, el alma. Tuve que pasar por eso. Hasta ahora nunca me dijo exactamente el por qué pasé por eso. Sí tengo muchas cosas positivas que he sacado de todo eso, pero creo que una de las mayores es que puedo entender hoy a las personas que pasan depresiones. Y quizás a veces más que un psicólogo, porque a veces hay psicólogos que no lo han vivido, pero quienes hemos pasado por una depresión, podemos entender y saber. Y cuando lo pasamos con el Señor, lo lindo es que también tenemos las herramientas para saber cómo
cómo salir, cómo enseñar a otros cómo pasar y cómo salir de ese proceso, ¿no? Entonces, con las consolaciones con que fuimos consolados, vamos a consolar a otros. Amén. Ese es nuestro Dios de misericordia y de consolación. Y cuando has sufrido algo, ya no eres indiferente, ¿no? Ves a alguien sufrir eso y ya te identificas y quieres ayudarlo. Y es por eso que la misericordia fluye más en las personas que han vivido eso, ¿no? Si has pasado por las drogas, el alcohol, pues que Dios te use para ayudar a mucha gente que ha vivido eso. ¿Entiendes? Que Dios te utilice. Yo nunca pasé por eso, pero tengo un gran amor por las personas, en la misericordia de Dios que han vivido en el vicio, ¿no? Entonces podemos sacar provecho de nuestro sufrimiento. Abra su Biblia en Lamentaciones 3:22. ¿Sabes qué, hermanos? Tenemos que ser misericordiosos porque Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Si tú y yo estamos aquí hoy, no es porque hayamos sido muy buenos. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Amén. Y entendámoslo eso, pongámonos claro. Fuimos salvos no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, dice la palabra. Todos nosotros aquí hemos recibido la misericordia y si no la recibió, hoy la va a recibir. Dice, es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y esto escribe Jeremías en Lamentaciones, después que el pueblo había sido totalmente destruido, había sufrido mucho, pero Jeremías entendió que no había sido destruido totalmente destruido el pueblo. Sí, sufrieron las consecuencias de sus pecados, pero por la misericordia de Dios no fueron totalmente destruidos. Y es lo que pasa con nosotros. Sufrimos las consecuencias de nuestros pecados, pero por su misericordia no estamos ardiendo en el infierno. Por su misericordia Él nos libró muchas veces de la muerte. Por su misericordia es que hoy estamos aquí. Amén. Todos dependemos de la misericordia. Y la misericordia de Dios es muy grande. Así como el amor de Dios es grande, su misericordia es grande. Pero también su ira es grande. Cuando la gente cruza los límites de la misericordia de Dios, entonces se va a encontrar con la ira de Dios. Pero la misericordia de Dios es muy grande, pero no vale la pena abusar de ella. Pero ¿sabes qué? Solo piense cómo es que este mundo todavía existe, hermano. Si usted ve las noticias, violaciones, muertes, robos, drogas. Si hubiera sido yo, ya cuánto algo hubiera destruido este mundo. Y Dios tiene todo el poder para hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Por sus misericordias. Porque sus misericordias son nuevas a cada mañana. ¿Entiendes? Tú pecaste ayer, te arrepientes hoy, ya te perdonó. O sea, cada mañana Él renueva sus misericordias. Cada mañana. Por eso a cada mañana sale el sol. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es nuestro Dios, grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Amén. A veces uno se asombra, y más en la rehabilitación, entran, salen, hechos bolsa. Que nunca me olvido este hermano Gimbar. Ahí yo veo la misericordia de Dios en este hermano tan grande. Ya fue, ya entró, ya todo. Un día llegó con su hígado así, ya que se iba a morir. Ya llévenlo de emergencia. Y van, lo llevan, lo cura, se pone bien, está bien un tiempo y vuelve a recaer. No. Y otra vez el Señor, y ahí va. Años. Pero no se muere. Hasta yo me quedo, opa, hermano. Años en el alcohol y todavía vivo. Y hasta ahora, no sé ahorita cómo estará, paracaído. Pero es tan grande la misericordia, ¿no? Tan grande. Y a veces uno ve hasta esos loquitos en la calle, ¿no? Y no se mueren, locos y todos no se mueren por la misericordia de Dios. Pero usted ve gente sanita, así, con plata, bien vestido, le da un par, se murieron ahí. Y el otro ahí medio loco en la calle, en los surazos, y sigue vivo ahí esa gente. Y sanos, y vienen y todavía están sanos. ¿Cómo es eso? La misericordia de Dios.
Es que sus misericordias son grandes, hermano. Y es por eso no hemos sido consumidos. Amén. Conozca a Dios. Él es así. Tardo para la ira. Amén. Nunca tenga ese temor. No, es que Dios ya no me quiere. No, es que ya muchas veces fallé. 70 veces 7. Dios te va a perdonar las veces que tú falles. El problema es que tú vas a sufrir cada vez que tú falles. Pero Él siempre va a estar ahí. La misericordia de Dios no se agota. Eres tú mismo el que sufres. Nosotros los hombres al tiempo nos cansamos. De hecho, la mayoría de los que llegan al centro ya nadie quería más de ellos. Ni su madre, ni su padre, ni los vecinos, ni la sociedad. El único que quiso de ellos fue Dios, nadie más. Nadie más ya tenía misericordia de ellos, nadie. Y Dios nos usa a nosotros porque es el amor de Dios que fluye a través de nosotros. Si no fuera la misericordia de Dios fluyendo, nosotros tampoco tendríamos misericordia de ellos. Pero ¿qué dice el mundo? Que se mueran estos pitilleros de una vez. Es el mundo, no tiene misericordia. Pero ¿cómo es el amor de Dios tan grande y la misericordia de Dios tan grande, hermano? Que el Señor nos ayude a ser como Él. Amén. Tardos para la ira y grandes en misericordia. Y agradezcamos la misericordia de Dios, porque gracias a misericordia no hemos sido consumidos, como dice ahí. Gloria a Jesús. Mateo 9:13. Ahora, siempre que ores, hermano, entendamos esto. Nosotros estamos aquí por la misericordia y la gracia de Dios. Últimamente apareció ese mover de decretar. Ya hay muchas iglesias que hasta ahora creo que mantienen eso, ¿no? Yo decreto que esto va a suceder, y yo declaro, y yo decreto. Y, oiga, nunca vi eso yo en la Biblia. Todos los hombres de Dios, todos los que oraron, todos los que vinieron a buscar el favor de Dios, vinieron a implorar sus misericordias. ¿Quién soy yo para decretar, para decirle a Dios que haga lo que yo quiero? ¿Quién soy yo? Entonces la actitud correcta para yo orar, pedir por cualquier necesidad, yo tengo que apelar a las misericordias de Dios. ¿Entiende? Venga y dígale: Señor, por tu misericordia, no porque yo sea bueno, no porque yo sea justo, ten misericordia de mí. Y eso era lo que clamaban todos los que recibieron sanidades y milagros en los evangelios. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Era la oración, era la forma en que las personas se acercaban y el Señor los sanaba, los restauraba, los curaba, los perdonaba, porque venían con una actitud entendiendo que era por sus misericordias que iban a recibir algo, no porque se lo merecieran. No iban: Señor, decreto aquí que tú me vas a sanar mi ceguera. Nadie se acercó así a orar a Dios. Amén. Entonces, para que aprendamos. Y la misericordia, hermano, es lo que nos libra de la religiosidad. Tenemos que tener mucho cuidado en este aspecto. Cuando perdemos la misericordia nos volvemos legalistas, nos volvemos personas juzgadoras, personas intolerantes, y a veces en nombre de Dios, ¿no? Y es por eso que tú dices: pero yo conocí a esa vieja, dicen, ¿no? Religiosa que está ahí, pero que malísima la vieja, ¿no? ¿Ya he escuchado hablar así? Porque se vuelven religiosos y pierden el amor, pierden la misericordia, se vuelven ritualistas. Y tenemos que tener cuidado. Los fariseos cayeron en eso, que pensaban agradar a Dios, pero sus corazones se volvieron duros, juzgadores. Y claro, cuando ya uno conoce la palabra, sabe lo bueno, lo malo, entonces fácilmente se pone a juzgar sin misericordia. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Y equilibrar. La misericordia y la verdad van juntas. No puedo solo tener verdad, tengo que tener verdad y misericordia. Ni tampoco puedo tener solo misericordia, porque también puedo caer en el error de muchos que piensan que por ayudar a los pobres se van a ganar el cielo, ¿no? Y que piensan que es nomás hacer misericordia y regalarle plata a los pobres, pero esos pobres van y se drogan con la plata que tú les das. Entonces yo tengo que tener las dos cosas: misericordia y verdad. Átalos a tu cuello, dice Proverbio, la misericordia y la verdad.
Tenemos que caminar con ambas. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús corrigiendo a los fariseos, ¿no? Aprended, prefiero misericordia que sacrificio, ¿entiendes? Sacrificio significa adoración, ¿ya? Entonces, muchas veces puede ser un hombre y no es que está mal, y está bien, porque vienes a adorar a Dios y de Él te llenas de su amor y misericordia. Pero si no tienes cuidado, te puedes volver una persona muy ritualista, donde vienes a los cultos, pero sales allá afuera y eres indiferente. Y simplemente cumples con una religiosidad y no te importa el dolor ajeno. Y el Señor dice, yo prefiero la misericordia antes que los sacrificios. Antes que tenerte en el culto solo adorando, pero allá siendo un cruel, prefiero que seas misericordioso antes que lo otro. ¿Entiendes? Por eso amo Peniel también, amo esta obra, porque es una obra de misericordia. Aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Abra su Biblia en Lucas 10, 33 al 35. También el Señor Jesús enseñó del buen samaritano, ¿no? Hablando del amor al prójimo. Entonces fíjese que mostrar misericordia es amar al prójimo. Y da una parábola el Señor donde un hombre fue asaltado por unos ladrones y quedó en el piso, botado, medio muerto. Y ahí pasó el sacerdote apurado para ofrecer su sacrificio y no le importó. Después pasó el levita. Los levitas eran los que ayudaban a los sacerdotes en los sacrificios. Y no le importó porque iba a cumplir su rito religioso. Pero sin embargo pasó un samaritano. Y los samaritanos para los judíos eran personas poco religiosas que eran indiferentes a Dios, pero sin embargo tenía misericordia, que fue movido a misericordia, lo levantó, lo puso en su caballo, lo llevó al mesonero, pagó, cúrenlo por favor. Y dice, ¿quién amó al prójimo de estos tres? Dos eran religiosos, pero este tercero que no era religioso demostró más amor que esos que decían y iban al culto, iban a ofrecer adoración a Dios, pero en la vida práctica no demostraban misericordia, eran indiferentes. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Amén. Que siempre seamos personas que sentimos empatía por el que sufre, porque de esa forma demostramos que realmente no dejemos de adorar y buscar a Dios, pero en la vida práctica seamos personas, ayudemos al necesitado. Cuando veas un hombre tirado en la calle, no pases de largo, háblale. Tenemos un centro de rehabilitación, ahí hay comida, hay todo. Y si él dice, quiero, lléveme, por favor, llévelo, báñelo si usted puede, y lleve, y atiéndalo allá, ayude para esa rehabilitación. Eso es ser realmente misericordioso, y para Dios a veces vale más eso que un montón de sacrificios y cánticos y todo lo demás. ¿Entiende? Y no que esté mal, venimos a adorar y a llenarnos de ese amor, pero no olvidemos lo más importante, manifestar ese amor. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Entiende? Entonces, a veces hay personas que no conocen mucho de Dios y a veces actúan con más misericordia que personas que sí. Al versículo 34 y 35, por favor. Y llegándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevándole al mesón, cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo, cuídale, y todo lo que de más gaste, yo cuando vuelva te lo pagaré. Entonces ese fue movido a misericordia. Amén. No es nomás recoger y llevarlo y tirarlo allá en el centro, que esos hacen mucho. Si usted lo recoge, también apoye su rehabilitación. Cómprele, aunque sea lo necesario, lo básico, papel higiénico, algo. O sea, haga la obra completa.
Este no lo agarró y lo botó allá en el mesón. Este puso también de su dinero y apoyó para que este se restaurara. Amén. Damos gracias a Dios por Peniel, que tenemos un centro donde llevar las personas. Allí le damos comida, se le da todo. Gracias a Dios. Gloria a Jesús. A Él sea toda gloria. Tenemos 120 varones ahorita rehabilitándose y unas 10, 15 mujeres rehabilitándose. Pero el amor de Dios es como el de madre. Vengan los hijos que vengan. No decimos no, estamos llenos, no. Pueden venir, pueden seguir trayendo, porque mientras haya gente necesitada allá afuera, las puertas están abiertas para ayudar, porque es la misericordia de Dios, el amor de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso amo Peniel, hermano. Amo esta obra porque es una obra que hace misericordia, que no solamente canta, que no solamente hace cosas espirituales, sino que también hace bien al necesitado, al que necesita de la misericordia. Y Santiago 1:27 para terminar. Toda buena dádiva y todo, 27 por favor, 2:7. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces, ¿qué es la verdadera religión? Ayudar al necesitado, visitar a las viudas, a los huérfanos, apoyar a aquel. Ese es la vida cristiana real, ¿entiendes? No es venir a cantar aquí y después allá yo indiferente al dolor ajeno. No, demuestre la misericordia. Si usted tiene sus padres viejitos, vaya, apóyelos. No vaya y los bote en un asilo. No, usted tiene que demostrar misericordia, amor, ¿no? Porque después la gente va, pero este va al culto y mira, ni siquiera visita a sus padres, ni es indiferente a los que sufren, ¿no? ¿Qué es la verdadera religión? Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones, ayudar a la gente, o sea, tener misericordia, ser empático, sentir lo que es el sufrimiento de esa persona. Como dijimos de un principio, ¿qué es misericordia? Concordar con la miseria ajena, sentir lo que el otro siente. Ese es el amor. Por eso que Jesús es el mayor muestra de misericordia. Él, estando en su gloria, vino a sentir el dolor del pecado en la cruz, a pagar por nosotros sin él merecerlo, simplemente por amor y misericordia vino a morir por nosotros, porque se compadeció con nosotros, no fue indiferente a nuestro sufrimiento. Él vino a morir para salvarnos, porque Él tuvo misericordia de nosotros. De la misma manera, tengamos misericordia de aquellos que sufren, que están perdidos, que no conocen a Cristo. ¿Cuántos esta mañana necesitan la misericordia de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. A Él la gloria. Hermano, no sé si tú has venido aquí enfermo, si tú tienes una petición, alguna necesidad, ven aquí, ven al altar y pídele: Señor, ten misericordia, sáname, restaura mi familia, restaura mi esposa, restaura, no sé, solo Dios conoce. Si tú estás necesitando misericordia, Jesús está aquí y Él va a escuchar tu oración. Yo quiero invitarte que tú puedas venir al altar y pedir las misericordias de Dios, que Dios va a derramar su misericordia esta mañana sobre ti. Amén. ¿Y cuántos reconocen que han sido crueles? Que quizás no han sido misericordiosos. También puedes venir al altar y decir: Señor, cambia mi corazón, perdóname, quita el corazón de piedra y dame un nuevo corazón, un corazón que tenga misericordia, paciencia, que sea más tolerante. ¿Cuántos esta mañana también quieren venir a arrepentirse, entregar su vida a Cristo? De repente no has conocido el perdón, la misericordia, has sido cruel. Reconoce que eres pecador, reconoce que necesitas la misericordia de Dios. Arrepiéntete. Ven a Cristo esta mañana. Él quiere salvarte. Él quiere cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Quiere darte un nuevo corazón. Y si estás necesitando algo, pues ven a la misericordia de Dios. Dios, que es bueno, Él te va a ayudar. Él te va a socorrer. Él te va a consolar. Él es el Padre de toda consolación. Él es grande en misericordia. Él está aquí para derramar sus misericordias sobre ti. Amado Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Y todos los que venían a ti con corazones humildes
a buscar de tu misericordia y clamaban: Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, tú los escuchabas y tú les respondías. Y tú en su momento, Señor, les dabas la petición que ellos tenían. Tú no fuiste indiferente al dolor, Señor. Tú sanaste, Señor, a ciegos, a cojos, paralíticos. Tú salvabas las almas, Señor, y sigues haciéndolo hasta ahora. Tu misericordia te llevó a la cruz, Señor. Allí fuiste a morir por nuestros pecados para perdonarnos, para transformarnos. Tuviste misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Rey. Que esta mañana tú desates tus misericordias sobre aquel que lo necesita, Señor. Aquel que ha llegado sufriendo algún dolor, Señor, quizás depresiones, quizás, Señor, soledad. Señor, derrama tu misericordia y sana el corazón que sufre, Padre. Quita el dolor del alma. Quita el dolor, Señor, de las almas esta mañana.